Buenos días, jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Con la clase de esta mañana. Bien, no olvidemos que el día de hoy nos toca física. El día de hoy, martes, la materia que nos toca desarrollar es la materia de física. Si bien recordamos lo último que habíamos hecho, en la última clase lo que habíamos trabajado era el tema número 1 en cinemática que corresponde a lo que es el movimiento uniforme, es decir, aquel tipo de movimiento en el cual el objeto se mueve en línea recta y además con velocidad constante, ¿cierto? A ver, tenía dos características principales. La primera, ¿cuál era? Acabamos de decir, ¿cuál era la primera? Que la velocidad es constante, ¿de acuerdo? Es la primera característica. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Que no cambie, ¿sí? La velocidad no va a cambiar sin importar en qué punto de la trayectoria se encuentre, ¿de acuerdo? Eso. Y como consecuencia de que la velocidad sea constante, la aceleración es cero, ¿cierto? La aceleración era cero, es nula, no hay aceleración en este tipo de, o en ese tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es empezar con el tema número 2, ¿sí? Entonces, pasamos al tema número 2, donde el tema número 2 para nosotros tiene que ser MRUA, ¿de acuerdo? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tal vez en el colegio lo hayan llegado a ver también como movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es lo mismo, ¿de acuerdo? En ambos casos llegaría a ser lo mismo. Yo, por ejemplo, prefiero nombrarlo de esta manera, como movimiento acelerado. Pero si quieres decirle movimiento variado, bueno, ya es lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa nosotros vamos a desarrollar en este tema que tenemos aquí? Bueno, todavía vamos a hablar acerca del movimiento en línea recta, es decir, que los objetos todavía se van a mover en una línea recta, pero ahora ya no es la velocidad quien es uniforme, sino es la aceleración, ¿de acuerdo? Y justamente esa es la primera característica que tiene este tipo de movimiento. Es justamente que su aceleración en este caso llegaría a ser constante. En este tipo de movimiento la aceleración es constante. ¿Qué significa eso? Significa que la aceleración no cambia en ningún punto de la trayectoria. Es decir, que no importa sobre qué punto de la trayectoria se encuentre, la aceleración va a seguir siendo la misma. ¿De acuerdo? La aceleración es la misma. Ahora, hay que tomar en cuenta que la aceleración es un vector, por si acaso. La aceleración es un vector, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es importante señalar si estamos hablando de un objeto que acelera a la derecha o acelera a la izquierda, pero eso lo vamos a ver en función a la velocidad que lleva. Ya no podemos decir tan alegremente si acelera a la derecha es positivo, si acelera a la izquierda es negativo. Ya no se puede decir tan alegremente eso, sino que si bien es un vector, este vector tiene que estar acompañado de lo que es la velocidad, ¿de acuerdo? Según a la velocidad, nosotros ahí vamos a ver si es una aceleración positiva o es una aceleración negativa, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera característica. Ahora, como consecuencia de esta primera característica, aparece una segunda, y esa segunda ya habla acerca de las velocidades. Y en este tipo de movimiento que nosotros tenemos, la velocidad no es constante. Por si acaso, ¿ya? En este tipo de movimiento, la velocidad no es constante. Eso significa ahora que la velocidad sí cambia. Eso es lo que significa. Que la velocidad sí cambia. Y particularmente nosotros tenemos que reconocer dos tipos de velocidad.
¿ya? Particularmente vamos a reconocer lo que es v sub 0 y lo que es v sub f, ¿de acuerdo? Particularmente vamos a trabajar con estos dos tipos de velocidad, donde v sub 0, ¿qué significa? Eso desde el colegio lo traemos, ¿qué significa? Velocidad inicial. Correcto. Y v sub f, por lo tanto, es la velocidad final. ¿De acuerdo? Hay que reconocer eso. Entonces tenemos una velocidad inicial y tenemos una velocidad final. Otra forma de poder escribir esto, por si acaso, es la siguiente. A veces en lugar de escribir v sub 0, te lo colocan v sub 1. Ya se te lo colocan v sub 2, v sub 3, no importa. ¿Ya? Es otra forma de decir velocidad en el punto 1, velocidad en el punto 2, es decir, velocidad inicial y velocidad final. Es otra forma de decirlo. También pueden utilizar letras. V sub A, V sub B. Velocidad en el punto A, velocidad en el punto B. Nosotros generalmente vamos a elegir estos de acá para trabajar, aunque por si acaso te lo digo, también se podría presentar estos otros de aquí. ¿Ya? Ahora, particularmente les decía, aparecen estos dos tipos de velocidad, velocidad inicial y velocidad final. Evidentemente, la velocidad inicial es aquella velocidad con la cual va a iniciar su movimiento y la velocidad final es aquella velocidad con la cual va a terminar, ¿de acuerdo? Ahora, esta velocidad inicial y esta velocidad final depende mucho del tipo de aceleración o de la aceleración que tenga, por si acaso, ya depende mucho de eso. Al medio, entre la inicial y la final, puede haber otras velocidades, pero particularmente nos vamos a enfocar nosotros en estos que están acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, estas son las dos características principales que tiene el movimiento acelerado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la aceleración? ¿Cuál es la idea intuitiva que nosotros tenemos de aceleración? Y cuando decimos idea intuitiva, lo que en realidad queremos decir es aquella intuición, o sea, no quiero decir por lógica, pero ¿cuál es aquella primera idea que nosotros tenemos cuando estamos hablando de la aceleración? A ver, ¿qué entendemos nosotros por aceleración? Y de esta han tenido Ir aumentando la velocidad. ir aumentando la velocidad. Ya, es una forma de decirlo, pero ya, está bien, después vamos a debatir eso. Sí, es una forma de decirlo, ya, pero la idea intuitiva sí está bien, un cambio. Ah, ya me he adelantado. En realidad, la idea intuitiva de la aceleración que nosotros tenemos que tener es un cambio de velocidad, ¿de acuerdo? Esa es la primera noción que nosotros debemos tener de acerca de lo que es la aceleración. La aceleración es un cambio de velocidad, por si acaso, ¿ya? Es un cambio de velocidad. Ahora, a partir de esta idea de cambio de velocidad, pero un cambio de velocidad sobre el cambio del tiempo. O variación del tiempo, por si acaso. Y esto es lógico, ¿no ve? Cuando vienes en el trufi, cuando estás en el micro, cuando estás en tu auto, no sé, y tú estás viendo que el semáforo está cambiando de verde a rojo, ¿qué es lo que haces? Pues bueno, el sentido común te dice que vayas bajando un poco la velocidad, ¿cierto? Pero no es inmediato lo que has bajado la velocidad, sino que tiene que pasar todavía, pasan unos instantes y ahí recién baja esa velocidad. Entonces, esa es una aceleración, el cambio de velocidad que vos estás realizando sobre un determinado cambio del tiempo, ¿de acuerdo? Porque no olvidemos que lo que hemos hablado la última clase nos decía que el tiempo siempre cambia. Este cambio de velocidad no es instantáneo, ¿sí? No es en ese instante. Tiene que ser siempre sobre una unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Sobre una unidad de tiempo. ¿Se entiende esa idea, no ve? Ese cambio de velocidad que vos estás realizando no es en ese instante. No es que hayas pasado de 100 a 0 en un momento, ¿no ve? No has pasado de 100 a 0, sino que ha habido todavía un lapso de tiempo en el que has ido disminuyendo esa velocidad. Entonces, por eso se entiende que la velocidad es un cambio de velocidad sobre un cambio del tiempo o
en un determinado cambio de tiempo o unidad de tiempo, si lo quieres ver. Y ahora de aquí surge la ecuación intuitiva, vuelvo a decir, la ecuación intuitiva de lo que es la aceleración. Y esa ecuación intuitiva es, ¿cuál es? ¿Cuál es la ecuación intuitiva de la aceleración? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Se deben acordar tal vez de esa ecuacióncita. Bueno, si no se acuerdan no importa porque no la vamos a usar, pero les estoy mostrando, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, esta es la ecuación intuitiva de la aceleración. El cambio de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, ahora, una vez que hemos entendido la forma intuitiva, la forma básica de lo que es la aceleración, vamos a hacer un gráfico que represente justamente esta situación de acá, ¿ya? Vamos a hacer el gráfico correspondiente, igual que es básicamente el mismo gráfico que hemos utilizado para MRU. Ya, muy bien. Imagina que nosotros tenemos aquí un objeto y este objeto se está moviendo hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y pensaremos que en este punto tiene una velocidad de 2 metros por segundo, ¿de acuerdo? Se está moviendo hacia la derecha con una velocidad de 2 metros por segundo. Y también pensaremos que en este punto su aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Por si acaso, la aceleración en el sistema internacional se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa? Significa que su velocidad está cambiando en 2 metros por segundo cada segundo. Eso es lo que significa esto, ¿de acuerdo? Ese cambio de velocidad. Cambia a razón de 2 metros por segundo cada segundo. Eso significa esto, ¿ya? Ahora, pensaremos que pasa un determinado tiempo, t1, y ha llegado de este punto hasta este otro. ¿De acuerdo? Muy bien, el objeto ha llegado a este punto. Habiendo llegado a este punto, sigue moviéndose hacia la derecha. Lo vamos a pensar así. Ha pasado un tiempo 1, pero en este punto su velocidad ya no es 2 metros por segundo, sino que ahora su velocidad podría ser 4 metros por segundo. Ahí está, fíjense. Pero la aceleración en este punto, esa aceleración que tiene, sigue siendo de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, entonces fíjense, ya ha cambiado lo que llegaría a ser la velocidad, pero la aceleración se mantiene como la misma. Pasa otro determinado tiempo, llamémosle un tiempo 2. En un determinado tiempo 2, este objeto ha llegado hasta este punto, ¿de acuerdo? Ahora, en este punto sigue moviéndose a la derecha, es cierto, sigue moviéndose a la derecha, pero ya tiene una velocidad 2, donde tranquilamente esta velocidad 2 ya podría ser 10 metros por segundo, ¿de acuerdo? Podría ser ya 10 metros por segundo, pero la aceleración que tiene en este punto seguiría siendo 2 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Imaginemos que ha vuelto a pasar un tiempo más, tiempo 3. Digamos que en un tiempo 3, el objeto ha llegado hasta este punto, ¿de acuerdo? Moviéndose todavía hacia la derecha con una velocidad 3, pensaremos que ahora ya tiene 16 metros por segundo. Con una velocidad de 16 metros por segundo. Pero aún así, en este punto, la aceleración que tiene seguirá siendo de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está. Este gráfico que nosotros tenemos aquí resume lo que es el movimiento acelerado. ¿De acuerdo? Y al igual que en el tema anterior, evidentemente podemos ver que hay cositas que están cambiando. Primero, ¿qué es lo que siempre cambia?
¿Qué es lo que siempre cambia, sin importar lo que hagas? El tiempo. El tiempo. Sin importar lo que se haga, el tiempo es aquel elemento que siempre cambia. Y evidentemente nosotros podemos apreciar que el tiempo está cambiando, ¿de acuerdo? ¿Qué más cambia? A ver, recordando lo que hemos hecho en el tema anterior. ¿Qué más cambia? Las posiciones, ¿no ve? Porque aquí claramente nosotros podemos ver que tiene una posición inicial, ¿no ve? Una posición inicial. Aquí ya tiene una posición 1, ya tiene una posición 1, aquí tiene una posición 2, aquí tiene una posición 3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora, esto es todavía lo que se trae del tema anterior. Cambia el tiempo y cambia la posición. Pero ahora, ¿qué más cambia? La velocidad, ¿de acuerdo? Ahora podemos decir que el nuevo elemento que va cambiando es la velocidad, ¿de acuerdo? Ahora, si este es el punto inicial o la posición inicial, tenemos que entender que esta de aquí tiene que ser su velocidad inicial. Y a este hemos llamado velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3, según la posición que están ocupando, ¿de acuerdo? Para que sea correspondiente a la posición que están ocupando. Pero lo que no cambia, sin importar en qué punto de la trayectoria te encuentres, es la aceleración. No importa en dónde estés, lo que no cambia es la aceleración. ¿De acuerdo? Ahora, algo más que vale la pena observar es lo siguiente. Fíjense que el tiempo, la distancia que recorre en estos pequeños intervalos son cada vez más grandes. ¿De acuerdo? Mira, eso se ha hecho a propósito. Aquí tienes una distancia en este intervalo 1 que nosotros tenemos aquí. Aquí tienes una distancia pequeña en el intervalo, en este segundo intervalo que hemos llamado tiempo 2. Ya tienes una distancia un poco mayor. Y en este otro de aquí, que hemos llamado intervalo 3, ¿no? Hablando del tiempo, en este intervalo 3 ya hay una distancia mucho mayor, ¿de acuerdo? Pensaremos que esos intervalos de tiempo valen lo mismo. Es solamente una forma de decir. Pensaremos que esto vale un segundo, que este intervalo, de aquí hasta aquí, este intervalo de tiempo es de un segundo. Que este otro de aquí también es un segundo, ¿de acuerdo? Es decir, de este punto a este punto, ¿sí? Ha pasado un segundo, pero fíjense el espacio recorrido, la distancia recorrida es mayor. Y pensaremos también que este intervalo 3 de tiempo vale un segundo, ¿de acuerdo? Ahora observen, pese a que los intervalos de tiempo son los mismos, las distancias recorridas son mucho más grandes. Y eso sucede cuando tienes un movimiento acelerado, ¿de acuerdo? A medida que vas ganando velocidad, a medida que tu velocidad va aumentando, los espacios recorridos en el mismo intervalo de tiempo cada vez son más grandes. ¿De acuerdo? Es una característica. Ahora, fíjense el signo de la velocidad. ¿Cuál es el signo de la velocidad? Positivo. Ahora fíjense cuál es el signo de la aceleración. También es positivo. ¿Qué sucede con la velocidad? Fíjense, si la velocidad es positiva y la aceleración es positiva, ¿qué sucede con el valor numérico de la velocidad? ¿Aumenta o se hace más chico? Fíjense el gráfico. En otras palabras, si la aceleración es positiva, está yendo en este sentido, y la velocidad es positiva, también está yendo en este sentido. Cuando los dos elementos, velocidad y aceleración, tienen el mismo sentido, la velocidad aumenta. Ahí está, ¿de acuerdo? Está aumentando. Ahorita vamos a analizar eso, ahorita se analiza. Algo más que se me estaba yendo. A nosotros nos dice desde qué punto está partiendo. Nos dice de qué punto está partiendo el objeto o en qué punto está empezando. No, no nos dice. Y cuando no nos dice, ¿qué nos conviene hacer? No creo que se hayan olvidado. ¿Qué nos conviene hacer? ¿Cómo se llama entonces a ese punto? A ver, ¿qué le decimos? Velocidad inicial. Claro, es la velocidad inicial, pero respecto a los puntos, a las posiciones. Posición cero, correcto. Entonces, si no nos dice de dónde está partiendo, nosotros tenemos la libertad de llamar a eso posición cero.
nuestro punto de partida, porque no nos dice de dónde está partiendo. Ya eso todavía se mantiene desde el tema anterior, ¿de acuerdo? Y a partir de este punto nosotros vamos a empezar a medir cuáles son las posiciones o las distancias que vamos a tener de allí en adelante, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a la interpretación física de lo que es la aceleración. Este gráfico, ¿se ha entendido? ¿Sí? ¿Se ha podido entender? No interesa en qué punto de la trayectoria te encuentres, tu aceleración tiene que ser siempre la misma, ¿de acuerdo? La aceleración va a ser la misma. Cambia el tiempo, cambia la posición y ahora también cambia la velocidad, ¿de acuerdo? Cambia la velocidad. Muy bien, ahora vamos a ir a la interpretación física, es decir, en nuestro contexto real de lo que es la aceleración, ¿de acuerdo? Ahora, pensaremos en lo siguiente, vamos a analizar esto acá. ¿Será físicamente posible que un objeto se mueva a la derecha y que su aceleración también se mueva a la derecha? Es decir, ¿en la vida real es posible eso? Imagínalo de la siguiente manera. Aquí está el objeto y este objeto se está moviendo hacia la derecha con cierta velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? No sabemos, pero se está moviendo hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y tiene una aceleración, que lo voy a dibujar con rojito, y tiene una aceleración que también está yendo hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ahí está. Esta es la aceleración. ¿Sí? ¿Qué creen que pasa con esta velocidad? ¿Aumenta o reduce? Tú te estás moviendo. Ya, a ver, ponte en esto. Imagínate que eres vos. Eres vos y estás corriendo a la derecha. Y tu mamá te está persiguiendo con chicote. ¿Qué haces? ¿Qué pasa contigo? Aquí estás tú, aquí está tu mamá. ¿Qué pasa con tu velocidad? ¿Aumenta o reduce? ¿Cómo sabes? Instinto. Si te alcanza, llevas, ¿no ve? O sea, clarito, te alcanza y llevas. ¿O no? Y el que no se ha escapado no tiene infancia. Bueno, a ustedes ya no se les toca, ¿no? Pero en mi época, ¿ya? O sea, te alcanza y llevabas. Evidentemente, si la velocidad y la aceleración llevan el mismo sentido, entonces este objeto tiene que ganar velocidad, porque es como si vos estuvieras aquí y alguien te estuviera empujando en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Imagínate, tú estás caminando a la derecha, viene alguien y te empuja por detrás, ¿caminas más rápido o más lento? A ver, tú estás caminando hacia la derecha, viene alguien, te empuja por detrás. ¿Irías más rápido o más lento? Más rápido. A ver si hay alguien que te está empujando. Por eso, tú estás aquí, tu mamá te persigue, lógico, vas a ir más rápido. Lo que quiero que se fijen son los sentidos que tienen tanto la velocidad como la aceleración. En este caso, ambos tienen el mismo sentido, ¿o no? Los dos están yendo hacia la derecha. Podría ser a la izquierda, no importa. Pero en este caso, los dos están yendo en el mismo sentido. Y aquí viene lo importante, ¿ya? Cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, tienen el mismo sentido, ¿qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Se gana o se pierde velocidad? Se gana velocidad. ¿Sí? En lenguaje natural decimos, se gana velocidad. Ahí está. Se gana velocidad. Es decir, que va a haber un incremento positivo en la velocidad, como en este caso. Velocidad y aceleración llevan el mismo sentido y la velocidad se va ganando velocidad, se va aumentando velocidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que la gente, lo que las personas decimos en lenguaje natural, aceleración. En lenguaje natural a esto se dice aceleración. Las personas normales. Nosotros no somos normales. A esto vamos a llamar nosotros aceleración positiva. O lo vamos a entender como una aceleración positiva, por si acaso.
¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, si la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, entonces se gana velocidad. Es lo que se llama aceleración, lo que en lenguaje natural decimos aceleración, pero debemos entenderlo como una aceleración positiva. ¿De acuerdo? El signo de esa aceleración llegaría a ser positivo. Eso es lo que sucede cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido. Pero ¿será posible en nuestro contexto, en nuestra vida real, será posible que el objeto se mueva a la derecha y su aceleración vaya a la izquierda? ¿En la vida real es posible eso, sí o no? Ejemplo. Y si no, ejemplo también. Dale, dale, a ver tu ejemplo. A ver, es un poco dudoso que si vos estés corriendo hacia la derecha y tu mamá esté viniendo con chicote a la izquierda, tú sigas corriendo en ese sentido. Es un poco dudoso, ¿no? Que pase eso. Si nos basamos en ese ejemplo que habíamos dicho aquí, ¿no? Si tú estás corriendo a la derecha y tu mamá está viniendo con chicote a la izquierda, no creo que sigas corriendo a la derecha, lo dudo. Tal vez, no sé. A ver, pero ¿se podrá esto? En nuestro contexto real, ¿se puede? ¿Sí o no? Si se puede, ejemplo. Si no se puede, ejemplo también. Sí se podría, creo, porque si mamá está en ese lado y yo estoy de este lado, así es corriendo. No, imagínate que es la misma línea, sobre la misma línea de acción. No es que tu mamá esté más aquí y vos más aquí, sobre la misma línea, o sea, de frente estás yendo de tu mamá. Saltas encima. Depende de todo. Ya, no puedes saltar encima, qué abusivo. No puedes saltar encima, o sea, vas y es choque de frente, así, boom, choque de frente. Lo dudo, ¿no? O sea, dudo que alguien en su sano juicio corra directo al chicote, ¿no ve? Lo dudo. Pero la verdad es que sí se puede. No que corras al chicote, no es un buen ejemplo. Pero la verdad es que en nuestro contexto, en nuestra realidad, sí es posible que nosotros o que alguien se mueva hacia la derecha, pero sin embargo que su aceleración vaya a la izquierda. Y nosotros hemos sentido esto varias veces, solo que nunca nos hemos dado cuenta de que era eso. ¿Ya? ¿Y cuál es el ejemplo típico? ¿Cuál es el ejemplo típico? Al... No, dale, dale, dale. Ya, puedes... Cuando el auto va hacia atrás, ya, pero tiene que ver con el auto, pero esto es algo que nos ha pasado a todos, a todos. No creo que haya uno solo al que no nos haya pasado. Lo voy a poner de costadito para que se entienda. Te estás en el trufi, en el auto, en tu auto, no sé, en un auto, sí, micro, trufi, lo que sea, colectivo ahí, sentadito. Estás yendo ahí macaneando, copiando con el celular, como siempre, ¿ya? Estás ahí, estás macaneando, estamos macaneando. El trufi está llevando cierta velocidad, tiene cierta velocidad. ¿Nunca les ha pasado que cuando vos estás así con tu celular, escuchando música o lo que sea, el trufi o el micro frena de golpe? ¿Nunca les ha pasado eso? Y cuando frena de golpe, ¿qué es lo que hace el cuerpo? O sea, tú estás ahí, estás sentadito, el auto frena de golpe. ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Te vas hacia adelante o no? ¿Han sentido eso? Se va hacia adelante, ¿cierto? Pero no es que tu cuerpo se va adelante y se queda ahí. Dudo que es que tu cuerpo se quede ahí. Automático regresas atrás o no. Y se siente más fuerte cuando regresas atrás que cuando vas hacia adelante, ¿cierto? Eso que tú estás volviendo hacia atrás en ese ejemplo, esa sensación es tu aceleración. O sea que sí es físicamente posible, sí se puede, que el auto se mueva hacia la derecha, pero sin embargo que la aceleración vaya hacia la izquierda. Y eso es típico en ese ejemplo. Es típico. ¿Nunca les ha pasado eso? A ver, frenen de golpe. No lo hagan. Ya no lo hagan, pero se imaginan, ¿no ve? Esa situación nos ha pasado, nos ha pasado. Frena de golpe, tu cuerpo va hacia adelante, pero no se queda adelante tu cuerpo, sino que inmediatamente regresa hacia atrás. Esa sensación de regresar hacia atrás es la aceleración, ¿de acuerdo? Pese a que el auto sigue moviéndose hacia adelante, porque no puede darse de que estés yendo, ya les dije hace un momento, que estés yendo, no sé, a 60 por hora y frenes ese instante. No hay eso.
Porque si tú estás yendo a 60 por hora y ¡tic! Frena en ese instante, tú sales volando. Tú sales volando. No puede haber eso, se llama inercia. Ya es en dinámica, vamos a ver. Tú sales volando. A ver, hagan una prueba con una moto. No, mentira, se van a matar. No hagan eso. No hagan eso, ¿ya? En bici, yo creo que aquí todos manejamos bici. Todos sabemos manejar bici. Alguna vez cuando estaban corriendo, sí, a todos nos ha pasado. Estás corriendo en la bici o estás bajando ahí de una pendiente, estás bajando. ¿Has cometido el error de frenar justo con la llanta de adelante? ¿No? ¿Pero han visto? Entonces imagínense, ¿qué creen que pasa? Estás bajando por una pendiente en una bicicleta, estás yendo relativamente rápido y frenas con la llanta de adelante, con el freno de adelante. ¿Qué crees que va a pasar contigo? Eso, ¿no ves? Eso, te vas a voltear. Eso. Entonces, eso es gracias a la aceleración, ¿sí? Tu cuerpo, ¿sí? El objeto se está moviendo en un sentido, pero la aceleración lo está llevando al otro lado. Sí se puede. En nuestro cuerpo siente, pero nunca nadie nos ha dicho que eso era una aceleración. O les han dicho que esa era la aceleración. No, ahora yo les digo, esa sensación de irse hacia atrás, esa sensación es la aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, sí se puede. Solo que en algunos momentos, en la mayoría de los casos, es tan sutil esta aceleración que nuestro cuerpo no lo siente. Y eso se da generalmente en los cambios de semáforos. El chofer del micro ve a media cuadra que el semáforo está cambiando de verde a rojo. Entonces, ¿qué va a hacer? Poco a poco va a cambiar la velocidad de tal manera que cuando llegue al punto del semáforo, él va a estar pues detenido, ¿cierto? Y lo hace de una forma tan sutil que el cuerpo no siente, porque no sientes en ese momento lo que está frenando y lo que te empujan atrás, ¿cierto? ¿Cuándo lo vas a sentir eso? Cuando el cambio de velocidad sea muy brusco. Ahí lo vas a sentir. En otras palabras, cuando frene de golpe. Ahí se siente, ¿o no? Entonces, físicamente sí es posible. Y otra cosa también que tienen que darse cuenta, pese a que ha frenado de golpe, el auto sigue yendo hacia adelante. Aunque sea mucho más lento, pero sigue yendo hacia adelante, ¿o no? Porque no creo que haya frenado de golpe y le esté dando retro. No hay, ¿no ve? Ha frenado de golpe, pero sigue moviéndose hacia adelante. Entonces, sigue yendo hacia adelante, pero su aceleración está yendo hacia atrás. ¿De acuerdo? Físicamente sí puede darse esta situación. Y ahora aquí viene la parte del análisis. ¿Qué sucede cuando la velocidad y la aceleración tienen sentidos opuestos? ¿Qué pasa? Ya lo dijimos. ¿Qué pasa entonces si tienen sentidos opuestos? Dilo. ¿Qué estabas diciendo? Correcto. ¿Qué cosa se reduce, Pedro? No. La velocidad. Correcto. Entonces, si la velocidad y la aceleración tienen sentidos opuestos, entonces se pierde velocidad. Ya, no te olvides esto. Si sucede esto, lo que pasa es que se pierde velocidad. Cuando hablamos de pérdida de velocidad, ¿sí? Lo que se pierde velocidad es lo que en el lenguaje natural, ¿cómo lo decimos a esto? A ver, ¿cómo se dice cuando pierdes velocidad? Desaceleración. ¿De acuerdo? A la pérdida de velocidad se dice desaceleración. Y nosotros vamos a entender a la desaceleración, lo vamos a entender como una aceleración negativa. ¿De acuerdo? Es decir, que en estos casos el signo de la velocidad tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa es la forma de interpretar el signo que nosotros le vamos a dar a la aceleración. ¿De acuerdo? Si llevan el mismo sentido, no importa dónde, pero si llevan el mismo sentido, gana velocidad, es decir, es una aceleración. Y si llevan sentidos opuestos, no importa cómo, entonces el objeto pierde velocidad. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta idea o no?
Porque aquí es la primera parte. Tienes que analizar el signo que le corresponde a la velocidad. Perdón, a la aceleración. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Pensaremos otra cosa. Otro ejemplo. Y me van a decir cuál es el signo que le corresponde a la aceleración. ¿De acuerdo? Imagínense, buenos días, ¿cómo está? Imagínense que nosotros tenemos un objeto. Y este objeto se está moviendo hacia la izquierda. Ahí está. Con cierta velocidad. Se mueve hacia la izquierda con cierta velocidad. ¿De acuerdo? Pero su aceleración está yendo a la derecha. Ahí está. Su aceleración va a la derecha. ¿Qué pasa con este objeto? ¿Gana o pierde velocidad? ¿Gana o pierde? Pierde. Solamente fíjense las flechitas. Tienen sentidos opuestos, ¿no ve? Entonces, en este caso, se pierde velocidad. ¿Sí? Se pierde velocidad. Otro ejemplo. Eso tienen que reconocer, chicos, porque en los ejercicios ya van a pensar que ustedes saben. Ya van a suponer que ustedes saben esto. ¿De acuerdo? A ver. Tienes un objeto que se está moviendo hacia la izquierda. Ahí está, con cierta velocidad. Y su aceleración también está yendo a la izquierda. ¿Qué pasa con este objeto? ¿Gana o pierde? ¿Gana velocidad o pierde velocidad? Gana. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo sentido, ¿cierto? Entonces aquí es una aceleración positiva. Esta era aceleración negativa. O si prefieres, el signo que le corresponde a este caso es positivo y a este es negativo. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no ves? ¿Se entiende esa idea? Pensaremos que están en caída. Un objeto se está moviendo hacia abajo con cierta velocidad y también tiene una aceleración que lo lleva hacia abajo. A ver, por cultura general, ¿qué aceleración te lleva hacia abajo? Correcto. Entonces, fíjense, velocidad y aceleración tienen el mismo sentido. ¿Qué pasa con este objeto? ¿Gana o pierde velocidad? Gana. Es por eso que cuando tú sueltas un objeto, a medida que cae, va más rápido. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a analizar en el tema siguiente. Muy bien, quedó clara esta idea, ¿no ve? Entonces, esta cosita de aquí resume, esta página de aquí, resume todo lo que es el movimiento acelerado. Claro, movimiento uniformemente acelerado. Bueno, ahí está. ¿Preguntas acerca de esto? En esta parte teórica, ¿preguntas? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo claro? Muy bien, vamos a las ecuaciones entonces. Jóvenes, señoritas virtuales, también es para ustedes. ¿Todo claro? Todo claro. Gracias. Muy bien, vamos a las ecuaciones, ¿de acuerdo? Lo mismo que en el tema anterior, ¿sí? Lo mismo que en el tema anterior, las ecuaciones se pueden ver desde dos puntos de vista. La puedes ver en su forma horaria, ¿sí? O la puedes ver en su forma de distancias, ¿de acuerdo? Podemos verlo desde estos dos puntos de vista, en su forma horaria o en su forma de distancias. Sí, ahí está, en cualquiera de estas dos formas. Ahora, no se olviden que la forma horaria lo que maneja más que todo son las posiciones, ¿no ve? No olvidemos eso. Manejan las posiciones y las distancias maneja justamente eso, distancias. ¿Sí? Distancias. Donde las posiciones se nombran con x0, x1, etcétera, ¿no ve? Así. Y la distancia la representamos con nuestro delta x, ¿sí? No olvidemos eso. Muy bien. Ahora, vamos a hacer acá una tablita donde vamos a escribir las ecuaciones, ¿de acuerdo? Aquí vamos a escribir las ecuaciones horarias. Ahí está, ecuaciones horarias. Y a este lado vamos a escoger las ecuaciones en su forma de distancias. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con tablita, a ver, para que salga más bonito. Muy bien. A comparación del tema anterior, aquí ya no hay una sola ecuación, sino que aquí ya tenemos más ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero que tampoco son muchas ecuaciones. Aquí nosotros ya manejamos tres ecuaciones, ¿sí? Se manejan tres.
La primera ecuación es la ecuación de las velocidades. Y esta ecuación nos dice que la velocidad final es igual que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿De acuerdo? Esta es la primera ecuación o ecuación de las velocidades. La segunda ecuación nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Segunda ecuación o ecuación de la trayectoria. ¿De acuerdo? Y la tercera ecuación nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual que la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. ¿De acuerdo? A la ecuación 3 se le conoce con el nombre de ecuación complementaria, ¿sí? Entonces, aquí están nuestras tres ecuaciones escritas en su forma horaria. Ecuación 1, ecuación de las velocidades. Ecuación 2 o ecuación de la trayectoria. Ecuación 3 o ecuación complementaria, ¿sí? Esos son los nombres que le corresponden. Ahora, vamos a ver cómo serían o cómo estarían escritas estas ecuaciones desde el punto de vista de las distancias. Perdón, claro, de las distancias. Y para eso nos venimos aquí al ladito, ¿de acuerdo? La ecuación 1 no sufre cambios. La ecuación 1 sigue siendo velocidad final es igual que velocidad inicial más aceleración por tiempo. La ecuación 1 es lo mismo, sea en forma horaria o sea en forma de distancias. Ahora, la ecuación 2 o ecuación de la trayectoria en su forma de distancia sería que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la ecuación 3 o ecuación complementaria sería velocidad final al cuadrado es igual que velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces nosotros tenemos aquí nuestras ecuaciones escritas en su forma horaria o en su forma de distancias. ¿De acuerdo? Ahora, no olvidemos en qué caso se elige las formas. ¿Cuándo vamos a elegir las ecuaciones en su forma horaria? ¿Se acuerdan? Cuando estemos hablando particularmente de un problema de encuentro, ¿de acuerdo? Encuentro o alcance, así se dice. Cuando estemos hablando entonces de un problema de encuentro o alcance, vamos a utilizar estas ecuaciones horarias. También las vamos a utilizar si nos habla directamente de lo que son las posiciones, ¿de acuerdo? Ahí también la vamos a utilizar. Ahora, esta ecuación en su forma de distancias, esto que nosotros lo tenemos aquí, lo vamos a utilizar cuando el ejercicio nos diga, obviamente, la palabra distancia o algún sinónimo, como dista. A ver, si nos dice calcular la distancia, un objeto dista, hallar el espacio, ¿no ve? Hallar la distancia recorrida, no sé, cualquier sinónimo válido para distancia, entonces nosotros vamos a utilizar estas ecuaciones que están acá, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Ahora, observaciones acerca de estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí. Primero, que posiblemente cuando estabas desarrollando este tema en colegio, te han dado más ecuaciones. Puede ser, ¿sí? Puede ser. Y sí, en la mayoría de los casos te dan más ecuaciones, ¿ya? Nosotros estamos manejando solamente 3. Hay más ecuaciones para el movimiento acelerado, ¿cierto? Hay más ecuaciones. Eso depende al profesor o quien te esté dando clases, ¿de acuerdo? Pero esas otras ecuaciones que hay se generan a partir de estas 3 de aquí. Es decir, que si tú manejas estas 3 ecuaciones, no hay un solo ejercicio que no puedas resolver, obviamente pensando y armando bien. Ahora, si no puedes hacerlo directamente con una de estas 3, entonces se puede armar un sistema entre esas ecuaciones, ¿de acuerdo? Se puede armar un sistema ahí y resolverlo. Entonces, no serían necesarias las otras ecuaciones
considerando que no puedes usar formulario en tu examen, ¿no ve? Y que te aprendas estas 3, suficiente. Sí, hay más, pero de entrada estas 3, ¿de acuerdo? Primera observación. Segunda observación, tal vez en el colegio, particularmente en esta partecita, te han dado el doble signo, positivo y negativo, ¿cierto? De eso sí se deben acordar. Nos han dado positivo y negativo, también a este lado de acá. Ahora, nosotros vamos a manejar solamente el positivo, ¿de acuerdo? Y el signo le vamos a dar a la aceleración según esta interpretación anterior que hemos hecho, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a escoger el signo según a la interpretación que tenemos de esta parte que hemos analizado acá. Para eso hemos hecho ese análisis. Entonces, solamente manejamos el positivo y nosotros le damos a la aceleración el signo que le corresponde, ¿de acuerdo? Esas 2 aclaraciones. Más un agregadito aquí, velocidad media. La velocidad media para el movimiento acelerado es velocidad final más velocidad inicial sobre 2. ¿De acuerdo? Esta es entonces nuestra ecuación de velocidad media, pero velocidad media para el movimiento acelerado, que es muy distinta a la velocidad media del movimiento uniforme. Velocidad media para el movimiento acelerado, ¿ya? Puede ser en algún momento, tal vez te pida, así que por si acaso, ahí está. Velocidad media para el movimiento acelerado, que es muy distinta que la velocidad media para el movimiento uniforme. Y listo, ahora sí, con esto que nosotros tenemos aquí, ya podemos, sí, empezar a resolver los ejercicios. Y ya les había dicho en la clase anterior, ¿no ve? En física tienes que imaginarte lo que está pasando con el problema. Tienes que entender ese problema. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. En casi una hora hemos resumido lo que en el colegio nos dan en un mes. Muy bien, chicos. ¿Qué? Oye, sí, parece que has vivido en una cueva los últimos 6 años. Ahorita seguimos en lo de Así es en colegio. pero cuadrado, a ver cómo se echa ese tiempo. ¿Cuadrado? Trinomio cuadrado perfecto. Ah, oye, sí, qué mal tu colegio. Qué mal. Y vos eres víctima de eso. Vos eres la víctima, por si acaso. Eso vas a decir. Soy la víctima de este sistema. Tampoco te vas a enfrascar, pero en eso, ¿no ves? No, eres la víctima, pero es lo que no ves el gobierno. Ya, no pasa nada. Vamos a tratar de corregir eso aquí. Pero ahí está, ¿sí? Si no lo han visto, ¿se entiende? ¿Tú has visto esto, Jonathan? Te pregunto porque no sé allá en colegio cómo serán las cosas. Hace tiempo, ya. Bueno, ahora sí, dicho esto entonces, resolución de ejercicios. Y ya saben que para resolver ejercicios hay que pensar y pensar mucho, ¿no ve? Tienes que imaginarte al ejercicio. A ver, este y este todavía no, porque necesitamos otras cositas, pero este de aquí ya se puede resolver. Ah, por si acaso, unas palabritas clave, a ver, antes de hacer eso. ¿Qué creen que significa o qué creen o qué interpretación le vamos a dar cuando nos dice que un móvil o un objeto parte del reposo? Parte del reposo. ¿Qué significa eso? Que no tiene velocidad inicial. Y si no tiene velocidad inicial, bien, ¿cuánto vale esa velocidad inicial? Ya pues, 0. Claro, no tiene, y si no tiene, ¿qué es? 0, ¿cierto? Entonces, esa frase, cuando te digan parte del reposo, significa que su velocidad inicial es 0. ¿De acuerdo? Si lo lees por ahí, significa velocidad inicial 0. ¿Qué significa entonces? Frena hasta detenerse. Si te lo pone, un objeto frena hasta detenerse. Si se ha detenido, ¿cuánto vale su velocidad? ¿Pero cuál? ¿La inicial o la final?
En este caso sería la La final. velocidad final sería cero. Sí, correcto. En ese caso la velocidad final llegaría a ser 0. Muy bien. Entonces, dos cositas que no se olviden. Si te dice parte del reposo, significa que la velocidad inicial es 0. Y si te dice frena hasta detenerse, significa que la velocidad final es 0. ¿De acuerdo? Dos cositas a tomar en cuenta. Uy, otra vez, error de dedo. Ya, muy bien. Dicho eso, entonces, ahora sí, volvamos a este ejercicio. Lo bueno de esta parte es que no están marcadas las respuestas, entonces sí o sí hay que sacar una de ellas. Rara vez es que salga ninguna. Te aclaro, si eres de tecno, rara vez sale ninguno, por si acaso. Ya. ¿Qué? No se escuchó bien. Ah, no. Te decía que si eres de tecno, estás en un examen y por alguna razón no te sale, no es ninguno. No marques ninguno. Rara vez es ninguno. Siempre hay una respuesta. ¿Ya? A eso me voy. Entonces, y este es un juego de probabilidades. Mira, tienes 5 opciones. ¿Lo ves? Tienes 5 opciones. Si le das a la suerte, ¿qué probabilidad tienes de acertar a la suerte? 20%. ¿Lo ves? A la suerte. Pero ya te digo que no es ninguno. No vas a marcar este. ¿Cuántos te quedan? ¿Y cuál es ahora tu probabilidad? Ya ha subido. ¿Te das cuenta? O sea, ni modo, es malo, pero a veces hay que recurrir a eso, ¿de acuerdo? Hay que recurrir. Rara vez, muy rara vez, muy rara vez, ¿ya? Pero bueno, volvamos al ejercicio. Nos está diciendo, un tren de 100 metros de longitud parte del reposo con una aceleración constante de 10 metros por segundo al cuadrado. En ese instante ingresa a un puente de 400 metros de largo. Determina la velocidad del tren cuando sale completamente del puente. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que hemos entendido que tenemos un tren que está ingresando a un puente, pero en este caso nos está dando la longitud del tren, es decir, nos dice cuál es la longitud de ese objeto que está en movimiento. Y no se olviden que si nos da esa longitud debe tomarse en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la longitud del tren y tenemos la longitud del puente. Ahora, cuando nos dice determina la velocidad del tren cuando sale completamente del puente, ¿por qué velocidad nos pregunta? ¿Por la inicial o por la final? ¿Qué velocidad debemos buscar? ¿La inicial o la final? La final. ¿Por qué no la inicial? Y si parte del reposo, ¿cuánto vale? Listo. Todo esto ahora lo vamos a trasladar a un gráfico, ¿de acuerdo? A ver, no sé dibujar trenes, ya les he dicho, este rectangulito que está aquí va a representar para nosotros el tren, ¿de acuerdo? Y aquí está el tren un instante antes de ingresar al puente. Esa cosa roja va a ser el puente, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacerlo más bonito para que digan que es eso, sí. Ya después voy a ver sus dibujos. Ya. Ahí está el puente, ¿de acuerdo? Aquí hay una quebrada, no sé. Tienes el puente, esto que está aquí con rojito es el puente. Este es el tren un instante antes de ingresar en el puente, tomando en cuenta que el tren se va a mover hacia la derecha. Ahora, si parte del reposo, ¿cuál es la velocidad inicial que tiene ese tren? 0. Y 0 es 0, no importa en qué idioma, 0 es 0, ¿cierto? Kilómetros por hora, metros por segundo, 0 es 0. Ahora, ¿qué más sabemos acerca de este tren? ¿Cuál es la longitud que tiene el tren? A ver. La longitud que tiene el tren antes de ingresar al puente es una longitud de 100 metros, ¿cierto? Esa es su longitud. Ahora, ¿con qué aceleración está empezando a moverse? ¿Con qué aceleración? Sí, la aceleración va a ir hacia la derecha, pero ¿con qué aceleración empieza a moverse? 10 metros.
10 metros sobre segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado, correcto. Esa es la aceleración con la que empieza a moverse. Muy bien, entonces aquí está el tren, parte del reposo con esta aceleración, ingresa al puente, atraviesa el puente y aquí está el tren justo después de salir del puente. Todavía sigue moviéndose a la derecha. Ahí está. ¿De acuerdo? Este es el tren cuando ha salido completamente del puente. Ahora, ¿qué longitud tiene el tren cuando sale completamente del puente? Sigue teniendo 100 metros, ¿no ve? O sea, hubiera sido raro que pierda algo ahí en medio. Un vagón, algo hubiera sido raro. Entonces, la longitud del tren cuando sale del puente es de 100 metros. Pero ¿cuánto vale su velocidad ahora? ¿Sabemos cuánto vale su velocidad en este punto? No, y eso es lo que estamos buscando. Nosotros queremos saber cuál es la velocidad que tiene una vez que ha salido del puente, ¿cierto? Una vez que sale completamente del puente. Pero hay algo además aquí que también sabemos. ¿Qué sabemos? Alguito extra. ¿Qué cosa sabemos? La longitud del puente. ¿Cuánto vale la longitud del puente? Eso es por dato. ¿Cuánto vale la longitud del puente? Lo vamos a escribir así, ¿ya? La longitud del puente, que en otras palabras es una distancia, si quieres, la distancia del puente, si vos quieres. ¿Cuánto vale? 400 metros, ¿no ve? Ahí está. Esto vale 400 metros, ¿sí? Muy bien. Listo, ahí está. Pero vamos a completar este gráfico con una cosita más. Y vuelvo a lo que habíamos explicado en el tema 1. Cuando nos da la longitud del objeto en movimiento, esa longitud debe tomarse en cuenta, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es tomar un punto de referencia, que en este caso lo voy a tomar con verde, ¿ya? Este punto de referencia puede estar al principio, al medio o al final del objeto, ¿de acuerdo? Pero por costumbre yo suelo tomarlo aquí adelante, ¿de acuerdo? Este punto va a ser nuestro punto de referencia que representa a todo el tren. Esto lo haces cuando te da el objeto, la longitud del objeto en movimiento. Ahora, este punto de referencia, una vez que el tren haya salido del puente, también se estaría encontrando aquí adelante. Ese punto de referencia no va a cambiar, ¿de acuerdo? Ahora, la longitud real que se ha movido este punto de referencia sería todo esto que estamos marcando con verde, ¿de acuerdo? Todo esto que se ha marcado con verde es la distancia real que se mueve el punto de referencia. Distancia real que se mueve el punto de referencia. ¿De acuerdo? Es la distancia real. Ahora, ¿cuánto vale esa distancia real? ¿Cuánto vale esa distancia real? Así lo puedes colocar. ¿Cuánto vale esa distancia real que se mueve ese punto? Fíjense el gráfico. De aquí hasta aquí. Es todo esto, ¿no ve? Todo esto. Lo puedes separar en dos partes si quieres. Sería 500. ¿Por qué? La distancia real vale 500 porque sería la longitud del puente más la longitud del tren. ¿Se entiende, no ve? Entonces, mira, aquí sería esta distancia, esa es la distancia real, ¿no ve? Esta distancia más esta otra distancia. Se puede apreciar, ¿verdad? Por lo tanto, esto sería, la distancia real es la longitud del puente más la longitud del tren, que sustituyendo datos llegaría a ser 400 más 100. Y efectivamente su compañero tiene razón cuando dice que la distancia real es igual a 500 metros. Esta es la distancia real que se está moviendo nuestro punto de referencia y esta es la distancia con la cual nosotros tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Ahora sí, este es nuestro gráfico completo que representa al problema. Ahora fíjense bien los datos que tenemos. ¿Cuál de las tres ecuaciones nos sirve ahora para resolver esto? ¿Cuál de las tres? Oh.
La ecuación se escoge según a los datos que te presenta el problema, ¿de acuerdo? Y en este caso, la ecuación que nos conviene utilizar es la tercera ecuación o ecuación complementaria, ¿de acuerdo? Es decir, aquella ecuación que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual que la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿de acuerdo? Esta ecuación nos conviene utilizar. ¿Por qué? Porque no tienes el tiempo. No hay tiempo, no te da como dato el tiempo. Y si te fijas bien, la 1 y la 2 funcionan con tiempos. ¿No ve? Entonces, por eso utilizamos la ecuación complementaria. Ahora vamos a sustituir datos. La velocidad final es lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, se mantiene. Velocidad final al cuadrado es igual que su velocidad inicial. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial? 0. Entonces, esto sería 0 al cuadrado. Más 2 por la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 10. Por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? 500. ¿No ve la distancia real? Seguimos. Mantenemos en el primer miembro velocidad final al cuadrado. Esto es igual. Ahora, nos fijamos aquí. 0 al cuadrado, ¿cuánto es? 0. Y el 0 no le afecta en una suma o una resta. Entonces, por esa razón ya no escribimos al 0. Y nos vamos a pasar directamente a esta multiplicación. ¿De acuerdo? Primero vamos a multiplicar los números distintos de ceros. ¿Ya? 2 por 5, eso es 10. ¿Y cuántos ceros adicionales hay? 3. Entonces, 1, 2, 3. 10.000. ¿Sí? Ahora, si no lo puedes hacer así, pues multiplica lo normal. 2 por 10, 20, y 20 por 500 es 10.000, ¿de acuerdo? Pero yo prefiero utilizar los números distintos de ceros. 2 por 5, 10, anotamos el 10, y luego contamos cuántos ceros extras hay. 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Ya como quieras hacerlo. Y aquí nosotros ya tenemos la velocidad final, pero al cuadrado. Y nosotros queremos solamente la velocidad final. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sacar raíces cuadradas. Y una vez que saquemos raíces cuadradas, ¿cuánto vale la velocidad final? Velocidad final de 10.000, 100. ¿De acuerdo? La velocidad final vale 100 metros por segundo. Y esta es nuestra velocidad final y es la respuesta que nosotros estábamos buscando. Eso significa que cuando sale completamente del puente, este tren tiene una velocidad de 100 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y listo. Esto que está aquí es nuestra solución. ¿Tenemos esta opción? Sí, inciso B. Ahí está. Fíjense que hemos tardado más haciendo el gráfico que resolviendo. Pero sin el gráfico no hubieras resuelto, por si acaso. Yo siempre voy a decir que lo primero que debes hacer es el gráfico, ¿de acuerdo? Y si hubieras sido un estudiante en colegio, si no tenías gráfico, ni revisaba tu ejercicio. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se puede entender el ejercicio o no? ¿Preguntas acerca de esto? ¿Preguntas? Jóvenes, señoritas virtuales, ¿todo claro? Jóvenes, señoritas virtuales, ¿todo claro? Muy bien. Siguiente. Siguiente. A ver, ¿qué nos dice acá? Un ciclista en el último tramo de una prueba deportiva se mueve con aceleración constante y cubre una distancia ubicada entre dos puntos separados por 100 metros en 10 segundos. Si la rapidez al pasar por el segundo punto es de 30 metros por segundo, ¿cuál es su aceleración? A ver, primero hay que entender. Tenemos un ciclista que está en el último tramo de su prueba deportiva. Ya, se entendió. En el cual se mueve con aceleración constante y cubre una distancia de 100 metros en 10 segundos. A ver, una distancia 100 metros en 10 segundos. ¿Se entiende, no ve? ¿Cuál es la velocidad que tiene al pasar por el segundo punto?
30 metros por segundo. A partir de esto hay que calcular su aceleración. Ya está. ¿Se entendió el problema? ¿Se pudo entender? Y si no, hacemos un gráfico. Bueno, igual hay que hacer el gráfico, ¿ya? A ver. Esta es la línea recta en la cual se va a mover ese ciclista. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Aquí está el ciclista. ¿Sí? Este ciclista se está moviendo hacia la derecha. Este que sea el primer punto, ¿de acuerdo? Este es nuestro primer punto y este de acá va a ser el segundo punto. Ahí está, el segundo punto, ¿de acuerdo? Muy bien. Está aquí en un primer punto y está moviéndose hacia la derecha y llega hasta el segundo punto, donde también sigue moviéndose hacia la derecha, ¿de acuerdo? Ahora, esta distancia entre estos dos puntos, ¿cuánto vale por la condición del ejercicio? Es decir, de aquí hasta aquí, esa distancia que estás recorriendo, ¿cuánto vale? 100 metros, ¿no ve? Eso nos dice el ejercicio. Muy bien. De aquí hasta aquí, nosotros tenemos una distancia de 100 metros. Esa es la distancia que está cubriendo ese ciclista. ¿En qué tiempo está cubriendo esta distancia? Es decir, ¿cuánto le ha tardado en venir de aquí hasta aquí? Uy, a ver, el pulso. Ya. ¿Cuánto ha tardado en venir del primer punto al segundo punto? 10 segundos, ¿no ve? Eso nos dice. Ha tardado un tiempo de 10 segundos. Listo. Ahora, ¿qué más nos dice? Al pasar por el segundo punto, ¿cuánto vale su velocidad acá? ¿Cuánto vale su velocidad en el segundo punto? 30 metros por segundo. ¿No ve? Ahí está. Llamémosle a este velocidad 2 porque hace referencia al segundo punto. Nada más. ¿Sí? Estos son los datos que nos está dando el problema. A partir de esto, nosotros tenemos que calcular ¿qué cosa? Su aceleración, ¿cierto? Tenemos que determinar cuál es la aceleración que tiene en este tramo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pregunta, según el contexto del ejercicio, pregunta. Aquí en el punto 1, ¿tiene velocidad el ciclista, sí o no? O sea, no nos da como dato, eso es evidente, no nos menciona el ejercicio. Pero nosotros pensaremos, ¿tiene una velocidad en este punto, sí o no? Está en el último tramo de su competencia. ¿Ya tenía velocidad cuando ha llegado aquí? Sí, ya tenía velocidad. ¿Cuánto vale? No sabemos. No sabemos cuánto vale, pero sí sabemos que tiene una velocidad. Entonces, a esa velocidad le vamos a llamar velocidad 1. Tiene velocidad, pero no sabemos cuánto vale. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿cómo sabemos que tiene? Pues por el contexto del problema. Está en el último tramo de una prueba deportiva. Según el contexto del problema, tiene velocidad. ¿De acuerdo? Tiene velocidad. Muy bien. Ahora, a partir de esto, nosotros debemos determinar cuánto vale la aceleración. En este caso, por la forma que tiene este problema, vamos a escribir las tres ecuaciones. Velocidad final es igual que velocidad inicial más aceleración por tiempo. Segunda ecuación. En su forma de distancias directamente. La distancia es igual que la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual que la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿de acuerdo? Estamos anotando las tres ecuaciones en su forma de distancia. Ahora, no olvidemos lo siguiente, que esta velocidad que nosotros tenemos aquí en el punto 1, en realidad está haciendo referencia a lo que es la velocidad inicial. Porque es esa velocidad que tiene cuando empieza este último tramo, ¿cierto? La velocidad 1 está haciendo referencia a la velocidad inicial. En cambio, la velocidad 2
está haciendo referencia a lo que es la velocidad final. Ya no olvidemos eso, son las referencias que están haciendo. Ahora, nos vamos a fijar acá. Pensaremos en la primera ecuación. Vamos a marcar lo que conocemos, lo que no conocemos y lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? ¿Conocemos la velocidad final? Sí, es un dato. ¿Conocemos la velocidad inicial? No, no conocemos. ¿Conocemos la aceleración? Tampoco, eso estamos buscando. ¿Conocemos el tiempo? Sí, el tiempo se conoce, te dice cuánto tiempo ha tardado en venir de aquí hasta aquí, ¿no ve? Entonces, vamos a marcar con un bien los elementos que se conocen, con una X lo que no conocemos, ¿de acuerdo? Y con un signo de interrogación lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿se puede utilizar directamente la primera ecuación? No. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos la aceleración, que es lo que estamos buscando, ¿qué necesitamos primero? La velocidad inicial. Basemos en la segunda ecuación, a ver qué sale. ¿Se conoce la distancia? Sí. ¿La velocidad inicial? No. El tiempo sí. La aceleración estamos buscando y el tiempo sí. Entonces, fíjense, tampoco podemos usar directamente la ecuación 2, porque si quisiéramos usar la ecuación 2, si nosotros queremos la aceleración, ¿qué necesitamos primero? La velocidad inicial, ¿no ve? Pasemos a la 3, a ver, nuestra última esperanza. ¿Conocemos la velocidad final? Sí. ¿La velocidad inicial? No. La aceleración, eso estamos buscando. ¿Y la distancia? Sí. Tampoco podemos usar por sí mismo la ecuación 3. ¿Por qué? Lo mismo. Si nosotros queremos encontrar la aceleración, ¿qué necesitamos primero? La velocidad inicial. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos utilizar directamente ninguna de las tres ecuaciones. Pero hay algo que sí podemos hacer, porque fíjense qué cosa no se conoce en cada caso. Ecuación 1. No conoces la velocidad inicial ni la aceleración. Ecuación 2. No conoces velocidad inicial ni aceleración. Ecuación 3. No conoces velocidad inicial ni aceleración. Entonces, en las tres ecuaciones, vos tienes a las mismas variables. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no ve? En las tres ecuaciones, vos tienes a las mismas variables. Por lo tanto, a partir de esto, lo que se debe hacer es formar un sistema de ecuaciones. Pero tienes que escoger, ¿no? Hay que formar. Bueno, por esta razón hay que formar un sistema de ecuaciones. Hay que formar un sistema de ecuaciones. Listo. Ahora, tú tienes la libertad de escoger cualquiera de las ecuaciones, pero ¿cuál escogerías? Bueno, yo me quedaría con la 1 y con la 2. No escogería la 3. ¿Por qué? Porque en la ecuación 3 hay términos elevados al cuadrado y siempre es más complicado trabajar cuando están elevados al cuadrado. Por eso nos vamos a quedar con la 1 y con la 2. Pero empezaremos a sustituir datos, ¿de acuerdo? A ver, empecemos acá por la ecuación 1. ¿Cuánto vale la velocidad final? 30. Igual a la velocidad inicial que no sabemos. Pero nuestra velocidad inicial es la velocidad 1, ¿cierto? Más la aceleración que tampoco conocemos por el tiempo. ¿Cuánto vale? 10. Ahora, esto viene esto viene por la ecuación 1. ¿No ve? Ahí está. Ahora, por la ecuación 2, ¿qué vamos a tener? Por la que está aquí abajo, ¿qué vamos a tener? ¿Cuánto vale la distancia? ¿Cuánto vale la distancia? Esto es igual a la velocidad inicial que no conocemos, velocidad inicial, por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 10. Más un medio por la aceleración que no conocemos, por el tiempo elevado al cuadrado. El tiempo solito vale 10, y 10 al cuadrado, ¿cuánto vale? 100. Listo, aquí está. Ya tenemos nosotros nuestro sistemita a partir de esos de la ecuación 1 y de la ecuación 2, habiendo sustituido los datos. Se acabó la parte de física. Ahora es matemáticas. Nada más. Y por si acaso aquí se me ha ido, es velocidad 1 para nosotros, ¿no ve? Esto es la velocidad 1, velocidad inicial. Se acabó la parte de física, ahora empieza la parte de matemáticas, ¿de acuerdo? Y ustedes
nosotros en realidad ya sabemos cómo resolver un sistema, ¿cierto? Bueno, primero vamos a escribir más bonito, todo esto vamos a escribir más bonito. La ecuación 1 sería 30 es igual que la velocidad 1 más 10a. Lo voy ordenando. Y aquí abajo en la ecuación 2 vamos a tener que 100 es igual que 10 por la velocidad 1 más 50 por la aceleración, ¿de acuerdo? ¿Por qué 50? Porque mitad es 50, mitad es 1. Estamos sacando mitad entre este y este de acá, ¿de acuerdo? Por eso queda 50. Y así quedó nuestro sistemita. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien el sistemita o no? ¿Sí, no ve? Ahora, fíjate en la ecuación de aquí abajo. ¿Qué se puede hacer en esta ecuación de aquí abajo? Se puede dividir entre 10 porque todos son múltiplos de 10. Y dividiendo entre 10, ¿qué es lo que nos va a quedar? Bueno, la ecuación de arriba no se toca. 30 es igual que la velocidad 1 más 10 veces la aceleración. Y aquí abajo, dividiendo entre 10, tenemos que 10 es igual a la velocidad 1 más 5 veces la aceleración. Ahí está, dividiendo la ecuación de abajo entre 10. Ahora, ¿a nosotros quién nos interesa? ¿La velocidad inicial o la aceleración? ¿Quién nos interesa? Por lo tanto, hay que eliminar la velocidad inicial. Y para poder eliminar la velocidad inicial, vamos a multiplicar por menos 1 la ecuación de aquí abajo. ¿De acuerdo? Multiplicamos por menos 1, eso significa que la de arriba se mantiene. 30 es igual que la velocidad 1 más 10 veces la aceleración. Y aquí abajo tuviésemos menos 10 es igual a menos la velocidad 1 menos 5 veces la aceleración. Ahí está. Aquí nosotros ya podemos ver claramente que la velocidad 1 puede reducir a 0 y esa era nuestra intención. Colocamos una rayita aquí y reducimos. Si se reduce el primer miembro, ambos primeros miembros, 30 menos 10, eso es 20. Ahí está, 20. Aquí al otro lado, este se va con este. 10 menos 5, eso es 5. 5 por la aceleración. Este 5 que multiplica pasa a dividir, eso ya lo sabemos de memoria. Y a partir de esto, ¿cuánto vale la aceleración? 4. Entonces nosotros tenemos que la aceleración es igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Esta es nuestra aceleración. ¿De acuerdo? ¿Tan tan? Claro, como es una aceleración, debe tener metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Esta es nuestra aceleración. Y si nosotros buscamos en las opciones, la respuesta llegaría a ser, chao Santiago, la respuesta llegaría a ser el inciso C. ¿De acuerdo? Ahí está. En ese caso, para nosotros, la respuesta es el inciso C. ¿Tan tan? Nada más. Física, física, física ha terminado aquí. El resto ya es matemáticas. Hemos hecho sistema de ecuaciones por eso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entendió cómo armar el sistemita? ¿Sí? Igual lo van a hacer después. O sea, eso es física, chicos. O sea, así es física. ¿Ya? Y ni modo, pues. A meterle ganas y a pensarlo bien. ¿Todo claro con esto? Jóvenes, señoritas virtuales, ¿todo claro? Sí. Todo claro. Muy bien. Gracias. Ya. Ahora vamos a ver un problema de encuentro. ¿De acuerdo? Ese es un problema de encuentro. Creo que no lo habíamos trabajado antes, ahora lo vamos a trabajar. ¿Qué nos dice? Una motocicleta está ubicada 25 metros delante de un automóvil. Ambos parten simultáneamente. ¿Qué significa simultáneamente? Al mismo tiempo. Ambos parten simultáneamente del reposo y en el mismo sentido. Si la motocicleta tiene una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado
y el automóvil una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado, ¿al cabo de cuánto tiempo el automóvil alcanza a la motocicleta? Alcanza. Es un problema de encuentro o un problema de alcance. Por lo tanto, nuestras ecuaciones deben estar escritas en su forma horaria, ¿de acuerdo? Sí, porque es un problema de alcance. Muy bien, nos vamos a hacer el gráfico. Yo creo que no hay mucho que interpretar, es simple la idea. Moto, auto, salen al mismo tiempo, ¿en qué tiempo lo alcanzan? ¿No ve? Simple de entender. Y si no, pues bueno, igual me preguntan, no me voy a molestar. ¿Ya? Aquí está el suelo. Ya, aquí está el suelo, ¿de acuerdo? Primero vamos a dibujar el auto. Esta cosita de aquí, lo que está con negrito, que llegue a ser el auto. ¿De acuerdo? A ver acá. Este es el auto. Muy bien. El auto va a empezar a moverse hacia la derecha. ¿Qué cosas sabemos nosotros del auto? ¿Qué sabemos nosotros del auto? Primero, su velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial del auto? ¿Por qué? Porque parte del reposo. Correcto. ¿Y cuánto vale la aceleración que tiene el auto? 7 metros por segundo al cuadrado. ¿Ve? Eso nos dice. Ahí está. Esto es lo que nosotros sabemos del auto. Ahora vamos a la moto. ¿La moto está delante o detrás del auto? Delante. Listo. Pensaremos que la moto está por acá. Listo. Ahí está la moto, que también va a empezar a moverse hacia la derecha. ¿Cuánto vale la velocidad inicial de la moto? Por la misma razón, ¿cierto? Vale 0 porque parte del reposo. ¿Cuánto vale la aceleración de la moto? 5 metros por segundo al cuadrado. Esto es por el dato que nos está dando, ¿cierto? Ahora bien, a nosotros nos dice desde qué punto parte el auto. ¿Nos dice de qué punto está partiendo el auto? No. Como no nos dice de qué punto está partiendo el auto, nosotros tenemos la libertad de llamar a este punto, ¿qué punto? Punto cero. Eso implica que la posición inicial que tiene el auto, ¿cuánto debe ser? Posición inicial del auto, ¿cuánto debe ser? Cero. Porque estamos considerando, como no nos dice a nosotros de dónde parte, ya estamos considerando a esto como nuestro punto cero. ¿De acuerdo? Porque no nos dice de dónde parte. Entonces ahí está nuestro punto cero, lo cual implica que la posición inicial del auto tiene que ser cero. Ahora, ¿será que de la moto su posición inicial es cero? Hola, hola. De la moto su posición inicial será cero. ¿Sí? No. La posición inicial que tiene la moto es de 25 metros. ¿Por qué? ¿Por qué su posición inicial es de 25 metros? ¿No ve? Sí, además en el gráfico es clarito, ¿cierto? Entonces, nos dice, una motocicleta está ubicada 25 metros delante de un automóvil. Ahora, si el auto está en la posición 0 y la moto está 25 metros más adelante, entonces eso significa que la posición inicial de la moto vale 25 metros. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien. Los dos salen al mismo tiempo, los dos arrancan al mismo tiempo, si prefieres. Ahora, claramente podemos ver que la aceleración de la moto es menor que la aceleración del auto. Por lo tanto, en algún momento el auto lo va a alcanzar, ¿cierto? Pensaremos que lo alcanza por aquí. Listo. Cuando han llegado a este punto, ahí, la moto está moviéndose hacia la derecha, no sabemos con qué velocidad, pero se está moviendo hacia la derecha, y en ese momento lo ha alcanzado el auto. Ahí está. Lo ha alcanzado el auto. ¿De acuerdo? Este es el punto de encuentro o punto de alcance si prefieres. ¿Ya? Este es el punto de alcance. O si prefieres,
punto de encuentro. Ahora, aquí, en este punto de encuentro, hay que utilizar lo que se dice o lo que se llama condición de encuentro, ¿ya? Aquí se utiliza la condición de encuentro. ¿Cuál es la condición de encuentro? Condición suficiente y necesaria para que haya un encuentro. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la condición de encuentro? Que la posición final del auto tiene que ser igual que la posición final de la moto. Si las posiciones finales son iguales, entonces estamos hablando de que va a haber un encuentro. Ahora, hay que saber distinguir, mira, esta es la posición inicial del auto, esta es la posición inicial de la moto. Acá se va a llamar posición final del auto a este puntito, y a este puntito de aquí le vamos a decir posición final de la moto. Pero si se están encontrando estos dos, si lo ha alcanzado, ¿cómo tienen que ser estas posiciones finales? Iguales. Esa es la condición de encuentro, ¿de acuerdo? Para que exista un encuentro, las posiciones finales de ambos objetos tienen que ser iguales. Es como en la vida real, por ejemplo, tú te has citado, no sé, con tu chica. Te has citado con tu chica y le has dicho, nos vamos a ver en la plaza principal a las 3 de la tarde. Y tú te vas a la Plaza Colón. Te has puesto nervioso y te vas a la Plaza Colón. ¿Será que se encuentran? No, pues no te vas a encontrar nunca. Ella te está esperando en la plaza principal y vos estás al otro lado. No se van a encontrar, ¿sí? Para que haya un encuentro, la posición final de ambos tiene que ser la misma, ¿de acuerdo? Tiene que ser la misma. ¿Se entendió? ¿No ves esa idea? Listo. Esa es la condición de encuentro. Muy bien, ahí está el grafiquito. Hay algo más que nos falta, ¿sí? ¿Qué nos falta? Los tiempos, ¿no ve? Vamos a graficar de aquí a aquí, esto que está con verde, de aquí hasta aquí, este es el tiempo del auto. Y vamos a dibujar, no sé, a ver, con rojo, de aquí hasta aquí, este es el tiempo de la moto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿el auto y la moto parten al mismo tiempo o no? ¿Sí o no? El auto y la moto parten al mismo tiempo. ¿Cómo son estas velocidades entre sí? Perdón, ¿cómo son estos tiempos entonces entre sí? ¿Cómo son esos tiempos? Iguales. Entonces, al tiempo del auto le podemos llamar solamente t y al tiempo de la moto le podemos llamar también solamente t. El tiempo del auto, ojo, aquí, nota, el tiempo del auto es igual que el tiempo de la moto. ¿Por qué? Porque salen al mismo tiempo. No te puedes olvidar estas cositas que se está escribiendo, ¿ya? No se pueden olvidar. Listo. Ahora, una vez que ya hemos hecho el gráfico, que ya hemos analizado todo lo que se podía analizar, vamos a ir a la resolución. Ahora nos fijamos, ¿cuántos objetos tenemos nosotros en movimiento? A ver, ¿cuántos objetos hay en movimiento? Dos, el auto y la moto. Por lo tanto, hay que trabajar dos veces. Venimos a este lado y trabajamos primero para el auto. Ahí está. Trabajamos primero para el auto. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? La segunda ecuación. Cuando estamos hablando de un problema de encuentro, en la mayoría de los casos se usa la segunda ecuación, ¿de acuerdo? Y ya dijimos desde un principio, como estamos hablando de un problema de encuentro, hay que usar las ecuaciones horarias. Y vamos a decir que la posición final tiene que ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como estamos hablando del auto, simplemente vamos a especificar posición final del auto, inicial del auto, velocidad inicial del auto, tiempo del auto, aceleración del auto y todo del auto. ¿Ok? Estamos aclarando. Ahora vamos a sustituir los datos. ¿Cuánto vale la posición final que tiene el auto? ¿Cuánto vale su posición final? No sabemos. ¿De acuerdo? Lo que sí sabemos es que es la misma que la moto. Entonces lo dejamos nomás como posición final del auto. Acá, ¿cuánto vale la posición inicial del auto?
0, lo que hemos llamado punto 0, más la velocidad inicial del auto, 0, porque parte del reposo, por el tiempo del auto. El tiempo del auto lo hemos llamado solamente t, más un medio por la aceleración del auto. Eso sí sabemos, la aceleración del auto vale 7, entonces es un medio por 7 por el tiempo del auto, que no sabemos, que es t nomás, elevado al cuadrado. Ahí está. A esto estaríamos llegando sustituyendo datos. Si vamos a ordenar un poquito mejor esto para que se vea más bonito, vamos a decir que la posición final del auto es este 0 y este 0 ya no se anotan, ¿no ve? Aquí porque es 0 y aquí porque al multiplicar por cualquier número también se vuelve 0. Entonces nos quedaríamos solamente con esta partecita. O sea, si quieres, pues 0, chao, y esto se vuelve 0, chao, ya no lo escribes. Nos quedamos solamente con esta partecita. Y acomodándolo para que se vea mejor, nos estaría quedando 7 medios de t elevado al cuadrado. Ahí está. Esto que nosotros tenemos aquí llegaría a ser nuestra posición final del auto. La ecuación de la posición final del auto. A esta ecuación, que en física se dice ecuación del movimiento, la vamos a llamar ecuación alfa, ¿de acuerdo? Nuestra ecuación del movimiento para el auto. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo en un segundo paso, pero ahora vamos a analizar para la moto, porque es nuestro segundo objeto. Entonces ponemos ahora para la moto. Listo. Ahora, vamos a usar también la segunda ecuación y decimos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Solo que como estamos hablando de la moto, vamos a especificar que esto es posición final de la moto, posición inicial de la moto, velocidad inicial de la moto y todo para la moto, ¿ya? Ahí está. Ahora vamos a sustituir valores numéricos. Nos dice posición final de la moto. Nosotros no conocemos cuánto vale su posición final, entonces lo vamos a mantener tal cual. Posición final de la moto igual a la posición inicial de la moto. Eso sí sabemos, cuánto vale su posición inicial. Por lo tanto, anotamos 25 más la velocidad inicial de la moto, que eso vale 0 porque parte del reposo, por el tiempo de la moto, que es solamente t, más un medio por la aceleración de la moto, que vale 5, por el tiempo de la moto, que también es t elevado al cuadrado. A partir de aquí nosotros nos deshacemos del 0, porque 0 por cualquier número es 0, y escribimos esto de una forma más bonita y vamos a tener que la posición final de la moto es igual que 25 más 5 medios por t elevado al cuadrado. Y esta sería una segunda ecuación o la ecuación del movimiento para la moto, ¿de acuerdo? A esto vamos a llamar ecuación beta. Pero no hemos resuelto nada todavía. ¿O se ha resuelto algo? No, no hemos resuelto nada. Solamente hemos encontrado la ecuación del movimiento del auto y la ecuación del movimiento de la moto. ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿Qué nos pide? Entonces, todavía no hemos resuelto nada, solo hemos armado estas dos ecuaciones. Pero, ¿qué se podría hacer ahora? ¿Qué se puede hacer ahora? Igualación, porque ¿qué te está diciendo aquí? Te está diciendo que son iguales, ¿no ve? Entonces vamos a usar nosotros ese criterio o la condición del encuentro. Vamos a venir acá por condición de encuentro y vamos a decir que la posición final del auto es igual que la posición final de la moto. Ahora, ¿cuánto vale la posición final del auto? A ver, ¿cuánto vale la posición final del auto? Mira, aquí está. ¿Cuánto vale? 7 medios de t elevado al cuadrado. Igual. Ahora, ¿cuánto vale la posición final de la moto? Aquí está. ¿Cuánto vale esa posición final? 25 más 5 medios t elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Por si acaso, la posición final del auto está viniendo de la ecuación alfa y la posición final de la moto está viniendo de la ecuación beta. ¿Sí? Y método de igualación, lo que hemos hecho en álgebra, nada más.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el valor de t. Para eso mantenemos en el primer miembro 7 medios t elevado al cuadrado menos 5 medios t elevado al cuadrado. Esto es igual que 25. Hacemos la resta en el primer miembro. 7 medios menos 5 medios, eso es 2 medios t elevado al cuadrado es igual que 25. 2 sobre 2 se simplifica y nos queda 1. Por lo tanto, t al cuadrado es igual a 25. Como está elevado al cuadrado, vamos a extraer raíces cuadradas, ¿de acuerdo? Y extrayendo raíces cuadradas, ¿cuánto vale t? ¿Cuánto vale t? 5, ¿no ve? Y como es el tiempo, sería 5 segundos. Listo. Este es el valor de t. ¿Qué significa esto? Significa que al cabo de 5 segundos de haber partido, el auto alcanza a la moto. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Y esto que nosotros tenemos aquí sería nuestra solución final, con lo cual la respuesta es el inciso D. Ahí está. Esa es nuestra respuesta final. Inciso D. ¿Listo? Nada más. Ahora, si por si acaso el ejercicio nos pidiera determinar a qué o en qué posición lo alcanza, habiendo encontrado el tiempo, podríamos sustituir en cualquiera de estos dos para poder determinar el punto o la posición donde lo alcanza. Pero no nos pregunta por la posición, nos pregunta solo por el tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, si lo hiciera en cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Muy bien. Con esto entonces se ha terminado este ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes, señoritas? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido, tal vez? Vamos, hablen, jóvenes, señoritas virtuales. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro, tal vez? ¿Todo bien? Ya. Voy a creer en su silencio, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice en este caso? Un automóvil con una velocidad de 20 metros por segundo acelera hasta adquirir una velocidad de 30 metros por segundo en 5 segundos. ¿Cuál es la distancia que recorre en ese tiempo? Es la pregunta. Facilito. ¿A qué velocidad va el auto? 20. ¿A cuánto acelera? ¿Hasta cuánto acelera? Hasta 30. ¿En qué tiempo? 5 segundos. ¿Cuál es la distancia? Esa es la pregunta, ¿no ve? ¿Cuál es la distancia que recorre? Entonces nos vamos a hacer el gráfico. ¿Sí? Nos vamos a hacer el gráfico. ¿Bien? Ya, ahí está el suelo, ¿no ve? Donde se va a mover. Aquí está el vehículo, donde este autito que nosotros tenemos se está moviendo hacia la derecha, ¿de acuerdo? Se está moviendo hacia la derecha. Ahora, ¿qué velocidad tiene en este punto? Que sería su velocidad inicial. ¿Qué velocidad tiene? 20 metros por segundo, ¿cierto? Ahí está. Esa es su velocidad. Está llegando hasta este otro punto y cuando ha llegado a este otro punto, ¿cuál es su velocidad ahora? ¿Qué sería su velocidad final? 30 metros por segundo, ¿no ve? Esa sería su velocidad. ¿Qué tiempo ha invertido para venir de este punto hasta este punto? A ver, ¿qué tiempo ha invertido? ¿Qué tiempo ha invertido? ¿Qué pasa? Ya están durmiendo. 5 segundos, ¿cierto? A partir de esto, ¿cuál es la pregunta? Calcular la distancia. De aquí hasta aquí, ¿qué distancia se ha movido? ¿No ve? Esa es la pregunta. Calcular cuál es la distancia recorrida. ¿Listo? Ahí está. Facilito, ¿sí? Facilito. Muy bien. Para poder resolver esto que nosotros tenemos aquí, primero vamos a analizar las tres ecuaciones. Velocidad final es igual que velocidad inicial más aceleración por el tiempo.
ecuación 2. En su forma de distancias, ¿ya? La distancia es igual que la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la aceleración 3 que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual que la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿De acuerdo? Ahí está. Son nuestras 3 ecuaciones. Nosotros, ¿qué queremos calcular? La distancia, ¿cierto? ¿Quiénes contienen a la distancia? La ecuación 2 y la ecuación 3, ¿no ve? Estos dos manejan a la distancia. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos calcular la distancia, a ver, pensaremos en la ecuación 2. Distancia es lo que estamos buscando. Distancia estamos buscando. Velocidad inicial conocemos, tiempo conocemos, aceleración no conocemos y tiempo conocemos. Fíjense, si quisiéramos usar la ecuación 2, primero necesitamos la aceleración, ¿o no? Vamos a la ecuación 3. Velocidad final conocemos, velocidad inicial conocemos, aceleración no conocemos y distancia es lo que estamos buscando. Lo mismo, si quisiéramos calcular la distancia, ¿qué necesitamos primero? La aceleración. Entonces, para poder encontrar la distancia, primero tenemos que calcular la aceleración. Ahora, ¿con qué ecuación vamos a calcular la aceleración? ¿Cuál no se ha usado? Con la primera, correcto. Ahora analizaremos la primera. ¿Conoces velocidad final? Sí. ¿Inicial? Sí. ¿Aceleración? Estamos buscando. ¿Tiempo? Sí. Entonces, fíjense, antes de encontrar la distancia, necesitamos primero la aceleración. Y la aceleración sí se puede calcular de forma directa utilizando la primera ecuación. Pregunta, por la forma que tiene el gráfico, ¿qué signo tiene la aceleración? Solo bien, ¿qué signo tiene la aceleración? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué? Positivo. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Correcto. Ese es, porque va ganando velocidad. ¿Con cuánto ha empezado? Con 20. ¿Con cuánto ha terminado? Con 30. Ha ganado velocidad. Por lo tanto, tiene una aceleración positiva. Bueno, primero encontraremos la aceleración. Vamos a sustituir datos. Estamos usando la ecuación 1. Sustituyendo datos. La velocidad final vale 30, la velocidad inicial vale 20, más la aceleración que no conocemos por el tiempo que vale 5. Bueno, hacemos el despeje y ¿qué vamos a tener? 20 viene con negativo. 30 menos 20, 10. 10 es igual que 5 por la aceleración. El 5 que multiplica pasa a dividir. ¿Cuánto vale la aceleración? 2 metros por segundo al cuadrado. Listo. Nosotros ya hemos determinado cuál es el valor de la aceleración, pero no hemos resuelto nada, ¿cierto? Solo hemos encontrado el valor de la aceleración. Ahora que ya conocemos este valor de la aceleración, podemos usar cualquiera de estas dos ecuaciones. Puede ser la 2 o puede ser la 3. ¿Cuál quieren usar? ¿Por qué? Yo también usaría la 2, pero ¿por qué? Porque ya está despejado, ¿no ve? La distancia es igual que la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y este valor de la aceleración ahora lo vamos a traer aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la distancia? La distancia, bueno, es lo que estamos buscando, es igual a la velocidad inicial. Esa velocidad inicial sabemos que vale 20 por el tiempo. El tiempo de movimiento es de 5 más un medio por la aceleración que vale 2 por el tiempo que vale 5 elevado al cuadrado. No olvidemos que la multiplicación se hace primero. Eso significa que de forma implícita ahí tenemos signos de agrupación. Ahora, colocamos la distancia es igual 20 por 5, eso es 100. Más aquí, este 2 de aquí abajo y este 2 de aquí arriba se va. 5 al cuadrado, eso es 25. Hacemos la suma y nos sale que la distancia es igual que 125 metros. Listo, ahí está. Este es el valor de la distancia que recorre en ese tiempo. Nada más. Esta es nuestra respuesta final, que en este caso sería el inciso B. Ahí está.
Respuesta final, inciso B, esa es la distancia que recorre en ese tiempo. Nada más, eso es todo. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Hola, hola. ¿Alguna pregunta sobre esto? Clarito, ¿no ve? Facilito, sencillito. Muy bien. Continuemos. Ya, el 7 es de velocidad media, no lo vamos a hacer. Ya, si quieren ir a descansar, van a acabar esto. Si quieren descansar. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Vamos, para todos. Vamos haciendo, ¿sí? Vamos haciendo. Hasta mientras voy a llamar lista. Atentos a la lista, por favor. Vázquez Caterín, Lascano Santiago, ese fue el prestado. Mejía Fabio, Caguana Cristian, Flores Yasmín, Jiménez Eric, Presente. Rodríguez Dana, Antesana José, Paco César, Ponce Douglas, Vargas Usue, Patiño Jessica, Presente. Mamani Armando, Rojas Jonathan, Presente. Mendoza Oscar, Adubiri Tania, Altico Alex, Zamírez Orestes, Choque Gabriela, Flores Vanessa, Presente. Mendoza Sonia, Kelvin, Presente, profe. Flores Hilda, Erika, ¿sigues ahí, Erika? Presente. Pamela, Pita, Pamela. Presente. Presente. Ya, lo voy a voltear. Ya, Guara está aquí, Abigail está aquí, Tufiño Gala, Presente. listo. Muy bien, ¿cuánto sale la respuesta? ¿Cuánto sale la respuesta? Oh, Nel, todavía. ¿Cuánto vale la respuesta? Ya, vayan a descansar, a la vuelta van a hacer. ¿Sí? Vamos a descansar. Vamos a descansar, jóvenes, señoritas. A la vuelta vamos a trabajar con eso, ¿de acuerdo?